El salón privado estaba envuelto en una atmósfera de lujo y secretismo. Las lámparas de cristal desprendían un resplandor dorado que iluminaba discretamente cada rincón, mientras los meseros deslizaban copas de champaña sobre bandejas de plata. En las paredes, cuadros modernos contrastaban con esculturas clásicas, como si la opulencia quisiera dejar claro que allí no faltaba nada. Políticos de renombre conversaban en grupos reducidos, susurrando acuerdos que nunca saldrían a la luz pública, mientras magnates de distintas industrias intercambiaban miradas calculadas, siempre atentos a quién entraba y quién salía. En medio de aquel círculo cerrado apareció Nathaniel Foster, un empresario cuya sola presencia parecía alterar el ambiente. Vestía con elegancia sobria, evitando el exceso, pero transmitiendo un aire de poder que no necesitaba ser anunciado. Su nombre se movía en el mundo de las finanzas como una corriente inevitable, y sin embargo, detrás de su porte seguro, cargaba con un vacío que ninguna riqueza había logrado llenar. Cada detalle del lugar, los brindis, las risas superficiales, la música suave interpretada por un cuarteto de cuerdas, reforzaba la sensación de estar en un escenario preparado para alianzas políticas y conquistas económicas, pero no para lo que el destino estaba a punto de revelarle. Nathaniel avanzó con paso firme hacia el centro del salón, y las conversaciones comenzaron a bajar de tono casi de inmediato. Su figura imponía respeto, no solo por el prestigio que lo acompañaba, sino por la seguridad que transmitía en cada gesto. Saludó con un movimiento discreto de la cabeza a un senador que lo observaba con detenimiento, y luego estrechó la mano de un magnate del petróleo que parecía ansioso por iniciar una charla. Sin embargo, él no se dejó atrapar por las corrientes de poder que giraban en torno a esa fiesta. Su entrada, calculada pero natural, despertó la atención de todos, como si la música hubiera cambiado de compás solo para marcar su llegada. Los fotógrafos contratados para inmortalizar la velada enfocaron sus lentes en él, conscientes de que aquel empresario era una de las piezas clave en los negocios internacionales. A su alrededor, las sonrisas parecían ensayar discursos de bienvenida, y algunos intentaban acercarse con copas en mano, pero Nathaniel mantenía cierta distancia. Había en su mirada una mezcla de determinación y desconexión, como si el lujo que lo rodeaba no fuera suficiente para distraerlo de un propósito más profundo. Su presencia no necesitaba palabras grandilocuentes. Bastaba su sola figura para imponer silencio momentáneo y recordarle a todos los presentes que aquel era un hombre que siempre se movía en la cima, aunque su corazón cargara con un secreto que nadie en esa sala conocía. A pesar de las luces, de la música refinada y de los brindis que resonaban en cada esquina, Nathaniel sentía un vacío que lo acompañaba como una sombra. El contraste era evidente. Por fuera, un empresario exitoso rodeado de políticos influyentes y magnates millonarios. Por dentro, un hombre que cargaba con la soledad disfrazada de triunfo. Mientras otros reían con anécdotas superficiales y celebraban acuerdos que valían fortunas, él observaba con un ligero distanciamiento, consciente de que nada de aquello podía llenar el hueco que lo perseguía desde hacía años. Sus ojos se detenían en los detalles, como si buscara un escape en lo más trivial. El tintinear de las copas al chocar suavemente, el movimiento calculado de las damas en vestidos de gala, la frialdad de los discursos disfrazados de cortesía. Todo le parecía un teatro, un escenario donde cada personaje interpretaba un papel que ocultaba sus verdaderas intenciones. Y él mismo formaba parte de esa obra. Aunque la diferencia era clara, Nathaniel ya no encontraba sentido en el guión. El poder y el dinero que tantos codiciaban eran para él un recordatorio constante de lo que había perdido y de lo que nunca había podido recuperar. En medio de las conversaciones y los brindis, la mente de Nathaniel comenzó a viajar hacia un pasado que aún le dolía. No importaba cuántos contratos firmara ni cuántos proyectos encabezara, había una imagen que siempre regresaba como un eco imposible de silenciar. El rostro de la mujer que había amado con toda su juventud. Recordaba con claridad la manera en que su risa podía iluminar cualquier espacio, y cómo su mirada lo hacía sentir más valioso que todas las fortunas del mundo. Mientras observaba el ir y venir de los invitados, esos recuerdos se entrelazaban con la realidad de la fiesta. Cada gesto elegante, cada palabra ensayada, solo lograban reforzar la ausencia de lo único que le había dado sentido verdadero a su vida. Habían pasado los años, pero en su interior seguía vivo el peso de aquella despedida que jamás logró superar. En el silencio de su memoria, reaparecía la promesa no cumplida, el adiós sin explicación y el vacío que lo había acompañado desde entonces. El empresario poderoso que todos admiraban era, en realidad, un hombre atrapado en un recuerdo que lo perseguía sin descanso. De repente, entre el murmullo constante de voces y el sonido delicado del piano de fondo, algo cambió para Nathaniel. Sus ojos,
acostumbrados a recorrer con indiferencia los rostros de la élite reunida, se detuvieron en una figura que emergía al otro lado del salón. Era como si el tiempo hubiera decidido detenerse solo para él. Allí, entre políticos sonrientes y magnates distraídos, estaba ella, Evelyn Parker, la mujer que había marcado su vida para siempre. El aire pareció hacerse más denso. Nathaniel sintió que la multitud se desvanecía, como si las conversaciones y los destellos de las cámaras dejaran de existir. Solo quedaba esa presencia inconfundible. Evelyn llevaba un vestido que realzaba su elegancia natural, y aunque los años habían pasado, su esencia permanecía intacta. Su mirada, profunda y serena, se alzó por un instante y se cruzó con la de él. Fue un choque silencioso, una corriente invisible que los unió en medio del bullicio. Nathaniel, el empresario seguro de sí mismo que dominaba cada reunión, se encontró de pronto vulnerable, incapaz de ocultar la tormenta interior que ese reencuentro había desatado. No había discursos preparados ni máscaras de poder que pudieran protegerlo de la verdad. La mujer que siempre había amado estaba de nuevo frente a él. Evelyn lo reconoció al instante, aunque intentó disimular la sorpresa que estremeció su interior. Durante un segundo su respiración se alteró, como si todo el peso de los recuerdos cayera sobre sus hombros. Había llegado a esa fiesta con la seguridad de que sería una velada más, rodeada de rostros conocidos, conversaciones vacías y alianzas estratégicas, pero jamás imaginó encontrar en aquel lugar al hombre que había marcado su historia. Sus labios esbozaron una sonrisa contenida, casi diplomática, mientras sus ojos revelaban una mezcla de emociones imposibles de ocultar: nostalgia, temor y una chispa de ternura que parecía resistirse a desaparecer. Evelyn intentó mantener la compostura, consciente de que todos los presentes observaban cada movimiento, pero su corazón latía con una intensidad que no sentía desde hacía años. En ese instante, los papeles se invirtieron. La mujer segura, admirada por su porte y elegancia, se descubrió vulnerable frente a una sola mirada. Podía escuchar aún, en lo más profundo de su memoria, las promesas que nunca se cumplieron y los silencios que los habían separado. Y ahora, allí, bajo la luz dorada de las lámparas, estaba frente al mismo hombre que alguna vez fue su refugio y su herida. La tensión entre Nathaniel y Evelyn no pasó desapercibida para quienes los rodeaban. En aquel salón donde cada gesto era analizado con lupa, las miradas curiosas comenzaron a posarse sobre ellos. Políticos habituados a medir la debilidad ajena y magnates expertos en especular con rumores notaron de inmediato la conexión silenciosa que había surgido. Los murmullos se multiplicaban en pequeños círculos, como si el reencuentro inesperado de ambos fuera un espectáculo más atractivo que cualquier discurso sobre inversiones o acuerdos estratégicos. Evelyn, consciente de los ojos que la observaban, intentó mantener una postura impecable, aunque en su interior la emoción la desbordaba. Sabía que en aquel ambiente de apariencias, cualquier señal de vulnerabilidad podía ser utilizada en su contra. Nathaniel, por su parte, se debatía entre acercarse a ella sin reservas o proteger la imagen de empresario impenetrable que tantos esperaban ver. Los invitados parecían disfrutar de la escena como si fuera parte del entretenimiento de la noche. Algunos sonreían con malicia, otros susurraban hipótesis sobre la naturaleza de aquella relación. Era evidente que entre los dos había algo más profundo que simples cortesías sociales, y justamente por eso los obstáculos crecían. El juicio silencioso de la élite, la presión de mantener intactas sus reputaciones y el miedo a exponer en público una historia que pertenecía únicamente a ellos. Nathaniel se abrió paso entre los invitados con una calma que escondía la tormenta que llevaba dentro. Cada paso que lo acercaba a Evelyn parecía más pesado que el anterior, como si caminara hacia un destino inevitable. Ella lo observaba con serenidad fingida, pero en el brillo de sus ojos era imposible ocultar la intensidad de aquel momento. Cuando al fin quedaron frente a frente, el bullicio de la fiesta se volvió un murmullo lejano, irrelevante. «No esperaba verte aquí», dijo Nathaniel con una voz grave, controlada, aunque su corazón latía con fuerza. Evelyn sostuvo la copa entre sus manos para evitar que temblaran y respondió con una ligera sonrisa que apenas lograba disimular la emoción. La vida siempre encuentra formas extrañas de reunir a quienes un día se perdieron. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier palabra. No se trataba solo de cortesía. Era un diálogo cargado de heridas antiguas, de preguntas nunca respondidas, de sentimientos que ambos habían enterrado sin éxito. Cada frase estaba medida, pero detrás de esas palabras contenidas se escondía un universo de nostalgia, reproches y anhelos. Él buscó en su mirada alguna señal de perdón, alguna chispa que confirmara que aún quedaba algo de lo que habían sido. Ella, en cambio,
trataba de mantener el equilibrio entre la mujer fuerte que la sociedad admiraba y la joven que alguna vez había amado sin condiciones. El primer intercambio había terminado, pero la tensión entre ellos apenas comenzaba. El breve diálogo entre Nathaniel y Evelyn no tardó en convertirse en el centro de atención de la velada. Desde distintos rincones del salón, las figuras más influyentes observaban con detenimiento como si fueran testigos de una obra teatral que se desarrollaba ante sus ojos. Los políticos, acostumbrados a detectar fisuras en la armadura de cualquier adversario, analizaban cada gesto, cada palabra contenida, buscando pistas que pudieran utilizar en el futuro. Los magnates, por su parte, intercambiaban miradas cómplices, convencidos de que allí había una historia que valía más que cualquier negocio cerrado esa noche. Algunos se inclinaban discretamente hacia sus acompañantes para comentar en voz baja lo evidente. Entre Nathaniel y Evelyn existía una conexión imposible de ocultar. Otros simplemente sonreían, disfrutando del espectáculo silencioso que rompía la monotonía de discursos previsibles y sonrisas ensayadas. La música continuaba, las copas seguían circulando, pero la atención del círculo de poder se mantenía fija en esa pareja que, sin proponérselo, había eclipsado a todos los presentes. Evelyn lo notó de inmediato. Podía sentir como cada paso, cada movimiento suyo, era seguido por ojos ávidos de curiosidad. Nathaniel también lo percibió, aunque no apartó la vista de ella. Para ambos era claro que aquel reencuentro ya no les pertenecía por completo. El salón entero se había convertido en un escenario, y ellos, sin quererlo, eran los protagonistas de la historia más comentada de la noche. Nathaniel permanecía de pie frente a Evelyn, con la copa intacta en su mano, mientras en su interior se libraba una batalla silenciosa. Todo en él estaba dividido. Por un lado, la imagen que había construido durante años, el empresario impenetrable, respetado en los círculos de poder, un hombre cuya autoridad nunca se ponía en duda. Por el otro, el impulso ardiente de un sentimiento que nunca había desaparecido, la necesidad de dejar caer la máscara y confesarse como aquel joven que aún la amaba. Su mirada se deslizaba hacia las personas alrededor, políticos atentos, magnates curiosos, mujeres y hombres que esperaban de él un gesto de seguridad y control. Cada uno de esos ojos era un recordatorio de lo que estaba en juego. Una palabra maldicha, un movimiento demasiado íntimo, y su reputación podría convertirse en un blanco de especulaciones interminables. Sin embargo, en el fondo, nada de aquello parecía importar tanto como la mujer que tenía delante. Evelyn, con su elegancia serena, lo observaba en silencio, como si también pudiera escuchar el conflicto que rugía en su interior. Nathaniel sentía que debía elegir, continuar interpretando el papel que la sociedad le exigía o atreverse a recuperar lo único que siempre había sentido verdadero. La lucha no era contra los demás, sino contra sí mismo, y ese instante marcaría el rumbo de todo lo que estaba por venir. Evelyn sostenía la copa con delicadeza, pero en su interior el pulso le temblaba. Mientras intercambiaba palabras breves con Nathaniel, su mente se debatía entre dos caminos opuestos. La razón le decía que debía mantener la distancia, proteger la vida estable que había construido, evitar que los fantasmas del pasado volvieran a desordenarlo todo. Había aprendido a sobrevivir en un mundo de apariencias, a caminar entre acuerdos políticos y miradas calculadas sin permitir que las emociones dominaran sus decisiones. Sin embargo, el corazón hablaba con otra voz. Cada vez que lo miraba, las imágenes de lo que habían sido regresaban con una fuerza inesperada. Noches interminables de confidencias, promesas susurradas con sinceridad, la certeza de que alguna vez fue amada sin condiciones. Aquello que tanto había intentado enterrar surgía ahora con un poder que la desarmaba. A su alrededor, la fiesta continuaba como un espectáculo brillante, pero Evelyn apenas escuchaba la música o los murmullos. Todo parecía haberse reducido a ese dilema íntimo: ser la mujer fuerte que la sociedad admiraba o permitir que la nostalgia y el deseo la arrastraran hacia un amor que nunca se cerró por completo. Por primera vez en años, la seguridad de sus elecciones parecía tambalear, y en sus ojos se reflejaba la batalla entre la prudencia y la pasión. Nathaniel, que durante toda la velada había mantenido el porte de un magnate inquebrantable, comenzó a mostrar grietas en la armadura que lo protegía. No fue un gesto evidente ni una palabra imprudente, sino pequeños detalles que solo Evelyn pudo reconocer. La manera en que sus ojos se humedecieron por un instante, el leve titubeo al sostener su copa, la respiración contenida como si le pesara cada silencio. De pronto, dejó de hablar como el empresario seguro de sí mismo y empezó a hacerlo como el hombre que había amado alguna vez con todo su ser. Sus palabras, bajas y cargadas de sinceridad, rompieron el muro de poder que siempre lo había definido ante los demás.
Ya no se trataba del Nathaniel que dictaba estrategias financieras ni cerraba acuerdos millonarios, sino de aquel joven que, años atrás, había soñado con un futuro junto a ella. Evelyn lo miraba en silencio, sorprendida de descubrir esa vulnerabilidad en alguien que el mundo entero consideraba indestructible. En medio de un salón repleto de figuras influyentes, Nathaniel dejaba caer su máscara, revelando la fragilidad que escondía tras décadas de éxito. Era un instante peligroso, porque cualquiera podría notarlo, pero al mismo tiempo, era un momento necesario, pues mostraba que, más allá del poder y la riqueza, seguía siendo un hombre marcado por un amor imposible de olvidar. En medio del bullicio elegante de la fiesta, un gesto inesperado rompió la distancia que aún los separaba. Nathaniel, con un movimiento casi imperceptible, extendió su mano hacia Evelyn, no como un empresario ofreciendo cortesía social, sino como un hombre suplicando un instante de verdad. Ella dudó apenas un segundo, consciente de las miradas que aún los rodeaban, pero finalmente colocó sus dedos sobre los de él. Fue un contacto breve, silencioso, pero cargado de una intensidad que ninguna palabra podía contener. Ese simple roce bastó para despertar lo que ambos habían intentado enterrar durante años. Evelyn sintió como un calor familiar recorría su piel, devolviéndole recuerdos que creía olvidados, paseos en tardes tranquilas, confesiones al oído, promesas hechas con la inocencia de quien cree que el tiempo nunca destruirá nada. Nathaniel, por su parte, experimentó la certeza de que, pese a la distancia, ese vínculo seguía vivo, como una llama que había resistido las tormentas del destino. No fue necesario un discurso ni una escena dramática. Ese gesto, invisible para algunos y evidente para otros, se convirtió en la chispa que encendió nuevamente lo que jamás había muerto. En un salón dominado por el poder y la ostentación, lo único real en ese momento era el reencuentro de dos almas que, contra toda lógica, seguían reconociéndose. Evelyn fue la primera en apartar la mirada de la multitud. Con un gesto elegante pero decidido, señaló discretamente hacia una de las puertas laterales del salón, lejos de las lámparas brillantes y del escrutinio constante de los presentes. Nathaniel comprendió al instante su intención y, sin pronunciar palabra, la siguió. El murmullo de los invitados quedó atrás, sustituido por el eco de sus pasos sobre el mármol pulido del pasillo. Al cruzar la puerta, el ambiente cambió por completo. La música y las risas se desvanecieron, dando lugar a un silencio que parecía hecho a propósito para ellos. Allí no había testigos, ni políticos con ojos inquisitivos, ni magnates dispuestos a tejer rumores. Solo quedaban Nathaniel y Evelyn, frente a frente, en un espacio donde podían dejar de fingir. Ella respiró hondo, como si soltara el peso de años de contención. Él, por primera vez en toda la noche, dejó escapar un suspiro que revelaba más que cualquier palabra. Era el comienzo de una conversación que habían esperado durante demasiado tiempo. El lujo y la ostentación de la fiesta quedaban atrás, porque lo que estaba a punto de ocurrir no pertenecía al mundo del poder, sino al de las emociones que ambos habían intentado reprimir en vano. En aquel pasillo silencioso, lejos del ruido de la fiesta, las palabras finalmente encontraron salida. Nathaniel habló primero, con la voz quebrada por una sinceridad que rara vez mostraba. He vivido rodeado de poder, pero nunca dejé de pensar en lo que perdí contigo. Evelyn lo miró fijamente, y en sus ojos ya no había máscaras ni reservas. Respondió con un tono suave, casi susurrado, como si temiera que el mundo pudiera escuchar. Yo también te busqué en cada lugar, aunque me convencí de que era inútil. El silencio que siguió no fue incómodo, al contrario, estaba cargado de la certeza de que, pese a los años, algo entre ellos seguía intacto. Nathaniel tomó sus manos con firmeza, como si no quisiera volver a soltarlas. No hizo promesas grandilocuentes ni juramentos imposibles. Solo dejó escapar una frase que, para ambos, significaba más que todo lo demás. Dame una oportunidad de empezar de nuevo. Evelyn, con lágrimas contenidas, asintió lentamente. No se trataba de olvidar lo ocurrido ni de borrar el pasado, sino de aceptar que aún había un camino por recorrer juntos. Allí, en medio de un palacio destinado a los poderosos, nacía una promesa silenciosa, una semilla de esperanza que desafiaba al tiempo y a las circunstancias. El empresario y la mujer que siempre había amado se reencontraban no solo con el otro, sino con la posibilidad de una vida distinta. El destino puso frente a Nathaniel y Evelyn en el lugar más inesperado, dándoles la oportunidad que nunca imaginaron. Pero, ¿será suficiente el amor para vencer los juicios de la élite, el peso de los años y las cicatrices del pasado? La respuesta no termina aquí.
Este es solo el inicio de una historia donde el poder se enfrenta al corazón, y tú puedes ser parte de cada capítulo que cambia vidas. Si esta narración tocó tu corazón, te invito a suscribirte ahora mismo y activar la campanita, porque cada semana compartimos relatos que te emocionan, te sorprenden y te hacen reflexionar sobre lo que de verdad importa. Déjame en los comentarios qué fue lo que más te conmovió de esta historia. ¿El reencuentro, la vulnerabilidad de Nathaniel, o la promesa de un nuevo comienzo? Tu opinión es valiosa y puede inspirar las próximas historias que preparemos para ti. Comparte este vídeo con alguien que también crea en las segundas oportunidades, porque juntos podemos crear una comunidad de personas que valoran el amor, la esperanza y los giros inesperados de la vida.